Bueno, iniciamos con la explicación de la guía número 10, el Imperio Bizantino, que se ubicó en el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Entonces, como les explicaba en el primer audio, nos tenemos que remontar, nos tenemos que remontar a la división del Imperio Romano, ¿no? Antes de que terminara, pues, el Imperio Romano. Entonces fue dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y de Oriente. ¿Qué le pasó al de Occidente? Cayeron los bárbaros y lo terminaron, lo destruyeron y se empezaron a formar diferentes reinos, como por ejemplo el reino de los francos, ¿no? En el caso del Imperio de Oriente, este duró hasta finales de la Edad Media. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos ya. Entonces, en lo que fue el Imperio de Oriente, ahí se formó Constantinopla, ¿no? Constantino buscaba una ciudad que le quería llamar la Nueva Roma, pero terminó llamándose en su honor Constantinopla. ¿Por qué? Porque aquí era muy importante, ya lo vimos por los videos y las preguntas que estamos haciendo ahorita, que aquí se podía transportar pues todo lo que había en el Oriente hacia el occidente. Entonces, y del occidente hacia el oriente. Entonces era una ruta comercial, por decirlo ahí. En esa época lo que se utilizaba de transporte era el marítimo, ¿no? Porque las vías eran pues muy malas. Entonces, y no habían así vías como ahora. Entonces se utilizaba el mar y esa era la mejor ubicación. Bueno, ¿qué es el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino ya vimos que estaba construido por todos los territorios orientales que pertenecían al Imperio Romano. Fue oficialmente creado en el 395. Ya cuando cayó después del 500 el Imperio de Oriente, pues el Imperio Bizantino continuó, tenía como capital al inicio Bizancio, por eso se llama Imperio Bizantino, porque se ubicó en Bizancio, pero después se le llamó Constantinopla. Actualmente, ¿qué queda en este territorio? Pues queda Turquía, Estambul. ¿Y qué es? Para que ustedes se acerquen más, es de donde son todas estas telenovelas turcas de Elif, Mujer, que por ejemplo yo estoy viendo, eh, el Doctor Milagros y todas estas novelas nuevas, ahí donde se realiza que eso es en Turquía, ahí era Constantinopla, ahí era el Imperio Bizantino, ¿listo? Para que se ubique más o menos geográficamente. El Imperio Bizantino era una mezcla de pueblos, ¿no? Que tenía diferentes eh, culturas, la griega, la romana, había diferentes religiones, diferentes idiomas, diferentes culturas, sí, porque era muy diversa. Cuando ellos lo conquistaron, aquí había muchísima cantidad de pueblos. Por eso fue que unieron en Constantinopla, por eso fue importante la religión, ya lo voy a hablar en este momento, ¿no? Entonces, Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, que después o sea, primero se ubicó en Bizancio y después se llamó Constantinopla, estaba ubicada estratégicamente porque era un punto estratégico entre el comercio de Europa y Asia Menor, como se los dije anteriormente. Llegó a ser una de las ciudades más pobladas del mundo y más poderosas y más comerciales. Después ya nos damos cuenta que a medida que avanza la Edad Media, ya el poder de la guerra y el poder como era en el Imperio Romano no era tan importante, sino ya empezó a ser muy importante tener territorios y tener comercio, ¿no? Bueno, al inicio uno de sus emperadores construyó una muralla de 12 metros de altura que rodeaba la ciudad y esto era para protegerla, ¿no? De las invasiones bárbaras, porque ya también intentaron meterse los bárbaros, pero no lo lograron. Bueno, el Imperio Bizantino tiene varias etapas. En la primera etapa fue con el origen del primer emperador, ¿sí? Que lucharon por mantener Bizantino, que luchó por mantener su territorio libre pues de los bárbaros. Después su sucesor, al que le dejaron esa parte, Arcadio, también reforzó las murallas, construyeron murallas pues para que los bárbaros, casi como estaba pasando en el Imperio de Occidente, pues no invadieran, ¿no? Y no le pudieran fin a ese imperio. En la segunda etapa ya aparece un hombre muy importante que es Justiniano, ¿sí? Que él mismo se eligió como rey, como emperador, para poder pues unificar todo este territorio y hizo bastante interesantes conquistas, ¿no? Como se fue extendiendo el Imperio Bizantino. ¿Sí? Miramos que primero era todo esto el Imperio Bizantino que fue heredado del Imperio Romano de Oriente, pero ya con Justiniano, hasta Roma, ¿no? Mira, como todo esto
Lo que se ve en el café clarito, en este color, fue lo que alcanzó a conquistar Justiniano, ¿no? Y el imperio bizantino después de Justiniano fue cayendo, aunque duró, como les digo, 1000 años hasta finales de la Edad Media, pero poco a poco los demás descendientes, ya saben que son descendientes de sangre, ¿no? Así son las dinastías, poco a poco pues se fue debilitando, ¿no? ¿Cómo era la economía del imperio bizantino? La economía del imperio bizantino era totalmente de productos que se transportaban del lejano oriente hacia occidente y de occidente hacia oriente. Eran cosas que no se miraban en occidente como las sedas, las especias, el marfil, que tenían mucha importancia, y pues de occidente traían oro y joyas que ellos habían acumulado por muchos años, ¿no? Era un movimiento económico muy importante, es como decir centros comerciales aquí, por ejemplo, un centro comercial importante en Nariño es Pasto. Entonces todo el mundo va a Pasto a comprar y a traer cosas, ¿cierto? Y por ejemplo en Colombia, uno de los departamentos o ciudades más importantes que son centros comerciales es Cali, Medellín y Bogotá, ¿cierto? Donde la gente va, comercia y trae. Más o menos esa era la importancia que tenía Constantinopla y el imperio bizantino en esa época en su comercio. La política pues estaba por el emperador, ¿sí? Que era como un dios, el representante de Dios en la tierra, y él dirigía, imagínense, no había un papa, sino el mismo rey era el que dirigía la iglesia, que se llamaba la iglesia ortodoxa. Ya vamos a ver eso más adelante, ¿no? Ahora vamos a aprender un poquito de qué es el imperio bizantino, discúlpeme, qué son las clases sociales, ¿no? Porque vamos a hablar de las clases sociales en el Imperio Bizantino, pero antes les voy a explicar qué son las clases sociales. Son distintos peldaños o manera de clasificar a las personas, a los miembros de una sociedad, teniendo en cuenta su poder económico, político y participación en las diferentes actividades de una sociedad, ¿no? Entonces, normalmente nosotros las clases sociales las clasificamos en una pirámide, así como la van a ver aquí. Lo más importante, chicos, y es una pregunta que yo siempre hago en todos los años, es cómo se interpreta una pirámide. Lo más importante de una pirámide, siempre la parte de arriba, y es en la que menor número de personas hay, si ven, esta parte de aquí, va a estar los que más poder tienen. Y en la parte de abajo, que es la más amplia, la más grande, donde hay más pueblo, siempre va a estar la gente que trabaja, que tiene menos recursos, los más pobres, ¿cierto? Y eso no ha cambiado. Si usted mira la pirámide social, las clases sociales en Colombia, del extracto 1 al 6 empieza el extracto 1 abajo, el extracto, así, discúlpenme, el extracto 1 abajo, que realmente son la gente de más pobre, que no tiene bienes, a veces no tiene vivienda propia, y va subiendo al estrato 2, estrato 3, ¿sí? La 3 es la clase media, la que ya tiene propiedad, y llegar hasta la clase más poderosa, que en Colombia pues sabemos que hay de estrato 6 hacia arriba, ¿no? Son personas que realmente son dueños de empresas, son políticos, ¿sí? Entonces sí vamos a ver que las clases sociales se ubican siempre en la punta, va a haber muy poca, el poder va a estar concentrado en pocas manos y van a ser los que más tienen recursos económicos y poder político. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo eran las clases del Imperio Bizantino. Entonces el emperador siempre estaba en la punta, era el primero el que más tenía poder y que tenía mando, también tenía poder sobre la iglesia. Después sigue la nobleza. ¿Qué es la nobleza? Son los descendientes del emperador y la gente que tenía dinero. Después sigue la iglesia, que tenía una posición muy importante. Después la clase élite, o sea que no eran descendientes de la nobleza, del emperador, pero sí tenían dinero y eran comerciantes importantes. Después la clase media, que eran artesanos, agricultores, que hacían un, un oficio, y después, que era la mayoría del pueblo, la clase baja, que ganaba muy poco y además eran los que tenían que pagar impuestos. ¿Listo? Después ya vemos en la religión. La religión tenía una base cristiana, creían en Cristo, pero tenían unas diferencias que vimos en el video muy relevantes con la iglesia católica. Ellos la optaron llamar iglesia ortodoxa. Esta es la cruz, ¿sí la ven? Ven sus vestimentas. Esta iglesia todavía, la iglesia ortodoxa, si no me equivoco, está en Grecia y en otros países. Sí sigue siendo importante, pero pues tiene unas diferencias, sobre todo, ¿no? Ellos no,
ellos no creían en la idolatría, o sea, por ejemplo, santos, y en esas no le daban mucha importancia a la figura de Jesús, exactamente lo que decía la palabra de Dios, y no veneraban pues muchas figuras como ahora, que era la diferencia que tenían con la iglesia católica. De esto de la religión desprendió el arte bizantino, y eso fue una manera de cómo propagar la fe de la iglesia ortodoxa, también cristiana porque ellos creían en Cristo, de cómo propagarla pues en todo el imperio, pues fue a través del arte. Entonces yo creo que el arte bizantino, además de ser muy hermoso, muy ilustrado, también es el primer estilo de arte cristiano, y eso es muy importante porque después en la Edad Media ya vamos a ver el cristianismo y el catolicismo fue muy importante, pero se empezó a propagar a través del arte y eso se dio en el imperio bizantino. La arquitectura también fue muy imponente, fue un imperio muy importante, muy rico por su comercio y grandes obras arquitectónicas, pero casi todas muy relacionadas con la religión y con la iglesia. ¿Cómo cayó el imperio bizantino? Pues cayó por la expansión de los bárbaros, pero sobre todo no, de la expansión de la religión del Islam. Sí, ya vamos a hablar en futuras clases del Islam, que es una religión diferente a la religión cristiana, y entonces ellos empezaron a apoderarse, tenían un ejército poderoso, los otomanos, entonces ellos empezaron a llegar y empezaron a ocupar, ¿sí me entienden? El territorio a conquistar a través de la guerra, y empezaron a conquistar varias regiones del imperio bizantino hasta que terminaron con él y se apoderaron de Constantinopla. Actualmente pues esas regiones pues algunas son convertidas al Islam y en otras todavía existe la iglesia ortodoxa. Bueno, entonces dejo hasta ahí y ya paso a explicar el taller.